Hablemos de la economía, hablemos de las bodegas, hablemos de lo que a esta hora creo que ya es una buena noticia. El Ministerio de Economía y Finanzas descarta un incremento al impuesto selectivo al consumo de cervezas y gaseosas, algo que estaba siendo muy cuestionado por la Asociación de Bodegueros del Perú. De hecho, vamos a conversar con el señor Andrés Choi, presidente de ese gremio, no solo para saber la situación de las familias que viven detrás de las bodegas, sino también al final cómo reciben esta noticia. Ha descartado el MEF un incremento del impuesto selectivo al consumo que ustedes estaban cuestionando. Señor Choi, bienvenido a Latina. Quiero su reacción sobre esta negativa de subir el selectivo al consumo que ha comunicado el MEF. Buenas noches, estimado Santiago. Sí, bueno, esperábamos que el mes recapacite un poco en esta decisión de querer incrementar el impuesto selectivo al consumo de los productos que más rotación tenemos, ¿no? Bueno, la verdad es que esto lo tenían un poco planificado el fin de semana y recapacitaron para poder suspender este incremento, ¿no? Que al fin y al cabo al que perjudica más es al consumidor nuestro, que realmente tendría que pagar más por el producto y a nosotros nos afectaría bastante en el tema de ventas, a pesar de que la verdad es que las ventas no están recuperándose como antes pandemia, ¿no? Ujú. Entonces, esto generaría un poco el tema de la pérdida en ventas y adicionalmente a ello, pues con los temas de delincuencia nos han incrementado los costos operativos enormemente. Los costos de seguridad, sobre todo. En todo Así es. caso, ¿de dónde vino el rumor o el conocimiento de la Asociación de Bodegueros de que el gobierno de José María Balcázar preparaba un paquete de impuestos que podía inflar precios de gaseosas y cervezas? ¿De dónde vino esta información? Y si nos puede recordar los últimos incrementos. Tenía en mis apuntes 2024-2021, pero usted me dirá. Sí, bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de que habían ciertos rumores de que había haber un incremento, ¿no? Para poder realmente cubrir los déficits fiscales que está teniendo el Estado. Bien, pero ahora dijeron que no, que ellos no tienen el déficit fiscal, entonces nos causa un poco de extrañeza, pero al final y al cabo para nosotros es un tema importante. ¿No? Y lo que yo quiero aclarar aquí es que realmente dentro de lo que es la política tributaria, ¿no? Cuando nosotros hemos conversado con los tributaristas, nos dicen que todo manejo tributario debe pasar por el Congreso porque son los administrados que deberían de ser los que estén al tanto y se puedan negociar las tarifas. Pero lamentablemente, ¿no? Como no se pueden manejar ciertas tarifas, existe una puerta falsa, ¿no? Y esta puerta falsa es el impuesto selectivo al consumo. Bien, que está a cargo del MEF, pero que no se presentan como como los proyectos de ley que se tienen que presentar para todo incremento tributario, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo, hay un proyecto de ley que es el 536, que es la modificación del impuesto selectivo al consumo, el cual nosotros estamos pidiendo que se apruebe en el Congreso en estas elecciones. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? Que haya una puerta falsa y que el gobierno incremente sin ningún análisis el incremento del impuesto selectivo al consumo. Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es este tema? Porque nosotros somos los más perjudicados que siempre nos paran cambiando el precio en función a ciertos factores que se inventan para poder implementar más la recaudación fiscal, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el año 2024, ¿no? Implementaron que era, bueno, que el consumo de bebidas alcohólicas generan, pues, enfermedades en la población y por Claro, lo tanto, daños en la salud. así es, daños en la salud y por lo tanto se debería de incrementar el impuesto selectivo al consumo para poder contrarrestar los causas adversas que podrían ser para esta enfermedad. Pero hasta ahorita, desde el año 2024, ni siquiera ha ido parte del presupuesto a los hospitales, ¿no? Ujú. O Entonces sea, no usted me tenemos cómo dice llegar. el verdadero sentido que sería recaudar más impuestos por el consumo de bebidas alcohólicas o de bebidas azucaradas
no termina siendo destinado a lo que el gobierno justifica para subir este impuesto selectivo, ¿no? No se traduce en mejores hospitales, no se traduce en recaudación fiscal que el ciudadano, que el contribuyente pueda sentir al pagar más si consume esos Así es, productos. Santiago. Así es, ¿no? Y entonces no vemos eso, ¿no? Y después agarran y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Como es un impuesto y de repente puede quedar desfasado, hay que ajustarlo al Ujú. índice de precios del consumidor, ¿no? Claro, Entonces es complicado. otro mecanismo que te ayuda. Entonces, ahí todos los años se tiene que reevaluar para poder ajustarlo de acuerdo al índice de precios del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que a todos nos meten la mano al bolsillo, ¿no? Con este justificante para poder incrementar su caja Ujú. fiscal, ¿no? Y que nosotros tengamos que pagar los platos rotos, ¿no? Claro, ahora mi pregunta sería, ¿cómo viene el 2026 para los bodegueros? Porque son una industria o son, diríamos, su giro económico se mide dentro del sector comercio y Ujú. los bodegueros en el Perú eran una fuerza económica importante. Muchas familias estaban detrás de este modo de hacer negocios, pero también ha ido cambiando el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto ha impactado la presencia de las tiendas por conveniencia que aparecen más en ciudades? Cuénteme usted cómo vienen pasando el año los bodegueros del Perú. Bueno, sí han aparecido nuevos esquemas de comercio, ¿ya? Pero definitivamente ahorita tenemos más de 535.000 bodegas a nivel nacional, ¿no? Todavía seguimos manejando más o menos el 75% del consumo masivo Ah, son fuertes todavía, claro. tradicional, ¿no? Existe una tendencia ahorita, por ejemplo, entre las tiendas de conveniencia deben llegar casi a 3.000 tiendas, Ujú. ¿no? Claro. Y bueno, y también tienes nuevas modalidades como delivery y todo ese tipo de cosas. Compra eh, digital, ¿no? A y veces, compras o puede, digitales, puede que así ese es. sea un poco el futuro y ahí Claro, también habría que ver cómo se claro, adaptan las bodegas, ¿no? Ya muy así es. adaptadas las he visto en los pagos con billeteras digitales, señor Choi. Ahí sí, al Sí, toque se han adaptado. claro. Sí, lo que pasa es que el bodeguero es mucho más fácil de poder adaptarse, Ujú, ¿no? Frente a los cambios. Y también tenemos a un público consumidor muy vinculado a la bodega, ¿no? ujú. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de tema de marketing, por ejemplo, cuando hablamos de tema de fidelización, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de fidelización, ¿no? La transaccional y la fidelización relacional, ¿bien? Si hablamos de relacional cuando es un relacionamiento directo con el cliente, y la transaccional es cuando a mí me interesa solamente cuánto me vas a comprar, Claro, la oferta, ¿ya? claro. Así es. Entonces, aquí lo dividimos en dos aspectos. Tenemos al canal moderno, que es más que nada transaccional, ¿ya? Cuando tú vas a un supermercado o cualquier punto de venta de canal moderno, lo que les interesa a ellos es el ticket promedio, que es el famoso ticket promedio que todo el mundo te pregunta, ¿ya? Pero cuando vas al caso de la bodega, es más el sentido amical, emocional, de relacionamiento, porque el bodeguero te dice, oye, mira, ¿sabes qué, Santiago? Te he traído el quequito que a ti siempre te gusta, Claro. ¿no? Entonces, son dos canales y realmente cuando analizas el comportamiento del consumidor encuentras que el público peruano es muy atraído hacia el relacionamiento más que al transaccional, ¿no? Entonces, Interesante un eso. poco tratamos de explicar un poco por qué las bodegas se han mantenido en el tiempo, ¿no? Cuando hace más de 25, 30 o 40, 30 años más o menos, ¿no? Pensábamos que el canal moderno, como en otros países, había destruido los comercios de barrio. Ya. Bueno, un ejemplo que nos habla también de la labor que hacen en la Asociación de Bodegueros del Perú, porque ponen temas en agenda, le hablan al gobierno cuando ven que puede verse afectado su giro de negocio. Así que interesante esa labor y también interesante el panorama que nos ha dado Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Descartado entonces el Gracias, Santiago. aumento del impuesto selectivo al consumo, le agradecemos a usted, señor Choi. Gracias, Santiago. Muy Gracias. buenas noches.